Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal Profe Deison. En esta oportunidad les voy a compartir el segundo capítulo de nuestro seminario en fútbol base que hemos estado compartiendo. Si te perdiste el primer capítulo donde hablamos de la fisiología y la psicología aplicada al fútbol, pues aquí en la descripción del video te dejaré el link para que ingreses y puedas seguir en orden todos los capítulos de este seminario de fútbol base que estaremos compartiendo durante estas próximas semanas. Así que sin más preámbulo, iniciemos con el video. El tema de este segundo capítulo son los métodos de entrenamiento. Es un tema que a mí me encanta mucho compartir. La verdad, para mí es lo más importante para la enseñanza del fútbol, así que préstame mucha atención. Primero, ¿qué es el método? El método es el recurso de medios o recursos didácticos a través de los cuales el profesor conduce el aprendizaje con el propósito de que en sus alumnos se produzcan cambios deseados de la conducta en lo motriz, cognitivo, afectivo y social. ¿Sí? Esta es una definición que tomé de Pila Teleña de 1984 que se hizo esa publicación. Pero en sí, la función del método es como guiar tanto al joven como al experimentado en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos. ¿Y para qué? Para que el método sea efectivo, deberá tomar en cuenta algunos principios. Principios como que debe ser activo, educativo, sencillo y tener aplicación útil al profesor y al alumno. Así debe ser el método. Interesante al joven, aplicable a la vida real, socializador, graduado a los distintos niveles de desarrollo psíquico, cognitivo y físico del alumno. También, teniendo en cuenta, debe ser económico en tiempo, esfuerzo y recursos materiales. Y para terminar la definición de método brevemente, también debe respetar la libertad, favorecer la espontaneidad y creatividad del alumno, dado que el método le ayuda de manera permanente a formar su carácter y personalidad. ¿Sí? Entonces por eso quiero iniciar con el método que a mí en lo personal más me encanta, más me gusta y que yo siempre le recomiendo a los profesores que deben de trabajar con ese método sin decir que los otros dos no sean importantes. El primero es el método global, conocido también por algunos autores como el método sintético. Y lo defino brevemente. Es aquel que contempla una situación de juego y la trabaja como un todo, si bien nos enfocamos en un objetivo. Nunca dejamos de trabajar de forma integral, manteniendo la naturalidad y la lógica del juego. ¿Qué quiere decir? Que sea como sea que tú entrenes, en este método se hace todo bajo la realidad del juego. Por ejemplo, nuestra, nuestro objetivo de nuestra sesión es el pase. Entonces se hace un rondo 4 contra 1, 5 contra 2, un ejemplo. Entonces estamos trabajando el pase, pero lo hacemos con algo real de un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol que es real, que usted va a tener un rival siempre. Entonces, este método se lleva a la práctica a través del juego. Y estas tareas aumentan o disminuyen la dificultad de la acción dentro de la situación, dependiendo del nivel de los jugadores y los objetivos que quiere lograr el entrenador en su dicha sesión de entrenamiento. Pero como todo, esto tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuáles serán sus ventajas? Es que hace participar al individuo, al jugador por completo. Permite el movimiento espontáneo y fluido, aumenta la posibilidad de expresión, mejora el ritmo y es muy motivador. O sea, es que a los deportistas lo que les gusta es jugar, por eso es muy motivador, porque todo se hace en la realidad de juego. ¿Sí? Pero también tiene sus desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Está en que la adquisición de los gestos técnicos no se desarrollan a la perfección, pero a la larga el jugador desarrollará su propia técnica, su propio estilo para desenvolverse en el juego. Un mismo ejemplo, el pase. Como lo estás haciendo a través del juego, es muy difícil analizar si todos tus jugadores están tocando con borde interno, con la planta del pie, con el empeine. Nunca falta el que la quiera con la punta del pie, pero como todo es tan rápido en el juego, pues se pierde esa perfección de uno tratar de corregir a jugador por jugador su técnica. Ahora, pasamos al segundo método, que es el método analítico. Otros autores lo llaman el método
de las partes. Consiste en aprender una acción de juego parte por parte y una vez dominadas cada una de esas partes, unirlas entre sí. Es como un trabajo muy mecánico, repetitivo. Este método se lleva a la práctica a través de ejercicios con el fin de automatizar en el jugador una acción a realizar frente a una situación. Como todo, también tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventaja tendría? Son mejoramientos rápidos de los gestos técnicos, facilitando su acción una vez llevada a la realidad de juego. ¿Cómo es el método analítico? En el método analítico no hay rival, se caracteriza porque no tiene rival. Usted le dice al niño, párese aquí, dé pase de aquí a allá, lleve el balón de aquí a allá, patea hacia allá. O sea, el profesor le resuelve al niño los problemas, le dice lo que tiene que hacer sin rival. Es lo que lo diferencia del primer método que le expliqué, que ese sí se hace todos los ejercicios con un rival. Ahora, este método analítico hay que tener en cuenta que en el ejercicio debe tener una relación con la realidad del juego. No tiene que necesariamente ser aburrido o sin dinámica. Por ejemplo, son hileras interminables o descontextualizados del juego real, como algunos entrenamientos que hacen unas filas larguísimas, ¿sí? Y eso trae una desventaja. Está en que esta manera tan parcelada y generalmente lenta de trabajar no siempre motiva al alumno que desea ver resultados rápidos. No favorece la interacción de todas las capacidades de individuos que intervienen en una situación de juego real, así como tampoco de la expresividad y la toma de decisiones propias del fútbol. Entonces esas son las desventajas de este método analítico. Sí, quiero hacer un paréntesis con esta observación. El método analítico o de las partes se utiliza para internalizar y fijar el fundamento técnico en el niño. O sea, si tú tienes un niño carente de técnica, lo mejor es que a través del método analítico, pues se la corrija. Por ejemplo, le cuesta hacer trabajos de definición, a través del método analítico se hace. El pase, la conducción, a través del método analítico se puede perfeccionar. Pero en el método global, también conocido como sintético, pues es muy difícil uno controlar todos esos gestos en medio del juego. Vamos a hacer unas características breves del método analítico y sintético. El método analítico se caracteriza porque presenta una acción del juego, aislándola del mismo, de forma que solo tiene en cuenta algunos de los elementos que intervienen en el juego. En la competición, como por ejemplo, un elemento del juego que quiero aislar, el pase, entonces hago un ejercicio solamente de pase. Otro elemento, la conducción, entonces hago un ejercicio solo de conducción. Pero ¿en qué se caracteriza el sintético? El método global presenta una situación del juego en la que intervienen todos sus elementos, balón, compañeros y rival. O sea, todos los ejercicios en el global se hace como si fuera la realidad de juego, porque siempre va a haber un rival. ¿Ya? Otras ventajas del método analítico: permite la mejora de objetivos muy concretos, se logra más fácilmente un elevado número de repeticiones de dicho objetivo, siempre que se aplique correctamente. Y otra desventaja del método global: se trabajan simultáneamente aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. Vamos a comparar las motivaciones. La motivación del método analítico por un nivel muy bajo respecto al método global, pudiéndose bailar parcialmente a través de motivaciones extrínsecas a la actividad, ¿sí? Es muy desmotivador para los niños estar parados repitiendo una acción una y otra vez. Pero en el método sintético es elevadísimo el nivel de motivación que lleva al niño a involucrarse en la actividad de forma total y plena. ¿Por qué? Porque todo se hace en base al juego. Y aquí viene un último método, que es el método mixto. El método mixto es una mezcla entre el sintético y el analítico, por eso se llama mixto. Entonces, en este método es la mixtura de los dos métodos ya mencionados, el sintético y el analítico, pero al realizarlo en el orden establecido, sintético, analítico, produce mayores ventajas en las correcciones y análisis de los objetivos trabajados por parte del jugador. En pocas palabras, tú haces un entrenamiento donde no lo haces solo global ni solo analítico, sino mixto. Haces unos ejercicios mixtos, haces unos ejercicios analíticos y otros ejercicios globales. Esa mezcla que tú harías en tu sesión de entrenamiento te llevaría a través de un método
pues mixto. Entonces, tú como entrenador planificas una tarea que comienza con un juego. Eso sería que es sintético porque es un juego, con un objetivo específico. Pero si tú ves que tu jugador o el equipo no consigue ese objetivo que tú tienes en tu sesión, entonces la solución al problema es cambiar el ejercicio y hacerlo analítico, con el fin de ayudar a la mejora de esa acción, facilitando la resolución del problema. Entonces, si el jugador realizó bien la acción en el ejercicio y automatizó el movimiento, pues perfecto. Ahora volvamos otra vez al método sintético. Entonces, de esa manera se trabaja el método mixto, utilizando en una sesión de entrenamiento los dos métodos antes mencionados. Bueno, pasamos. Métodos y metodología son dos cosas diferentes. ¿Qué es la metodología? Y la voy a explicar de una manera muy breve. La metodología es el estudio de los métodos, o sea, es la ciencia que se encarga de estudiar, descubrir, analizar y conseguir las mejores técnicas, formas y modos de utilizar los métodos de manera eficiente y eficaz. O sea, el método es la herramienta que todos deben utilizar para llegar a un fin, para conseguir o alcanzar un objetivo determinado. El método a través de los procedimientos metodológicos, o sea, es la ayuda para cumplir con los propósitos a alcanzar. En pocas palabras, voy a resumir bien. El método es el camino. Los primeros que hablamos, los tres métodos anteriores, son el camino, es la forma, es la manera para llegar, y los procedimientos metodológicos son los pasos para caminar ese camino y llegar a la meta final. Ahora, en la iniciación con niños pequeños, con niños en etapas de formación, el método que vamos a utilizar siempre es jugar, que sería el método global. Jugar y jugar y jugar. Es decir, vamos a jugar para aprender siempre y a través de estos juegos lograr que el niño aprenda el juego del fútbol. Entonces los procedimientos metodológicos son la guía de actuación que debe tener siempre presente un profesor en sus clases o sesiones de entrenamientos. Entonces, con esto finalizamos el segundo capítulo de nuestro seminario de fútbol base. Suscríbete a mi canal y está pendiente porque en próximos días, en 2 días, publicaré el tercer capítulo de este seminario en fútbol base.